Hola, buenos días. Buenos ¿Cómo están? Días. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a incursionar en lo que es ya más profundamente en los diagramas UML para la representación de clases. Vamos a ver el concepto de la herencia, cómo se manifiesta y cómo una clase padre puede heredar todos sus métodos, atributos hacia las clases hijas. De esta forma nosotros ahorramos mucho código, ya que podemos utilizar código que ya se ha generado en la clase padre para nosotros poderla utilizar. Entonces en un momento les voy a compartir un pequeño video explicativo sobre este tema y después vamos a hacer ejercicios en nuestra plataforma de Netflix. Hola, me llamo Paco y hoy les enseñaré a usar los diagramas de clases UML. Empezaremos con algunas de las características básicas, luego hablaremos sobre las relaciones y terminaremos revisando juntos algunos ejemplos. Muy bien, hablemos sobre algunas de las características básicas de los diagramas de clases. Para explicar esas características voy a inventar un ejemplo que ayude a ilustrar. Digamos que estamos creando un sistema para un zoológico. Y a propósito, estos ejemplos que usaré probablemente nunca se convierten en un programa real, pero harán que la comprensión de estos conceptos sea mucho más sencilla. Así pues, en nuestro zoológico queremos describir las diferentes cosas que están en el sistema. Representamos esas cosas a través de clases y una clase se representa con esta figura. Entonces, ¿qué hay en un zoológico? Pues hay un montón de animales, así que podríamos crear una clase para nuestros animales. Para hacerlo, simplemente escribes el nombre de la clase en esta sección superior. Si nuestra clase es animal, una instancia de esa clase sería un animal específico. Así que la pregunta es, ¿cómo harías para identificar cada instancia en esa clase? Lo haces a través de atributos. Un atributo es un dato importante que contiene valores que describen cada instancia de esa clase. También se les conoce como campos, variables o propiedades, y van en esta sección media. Así que para nuestra clase de animal crearíamos atributos como nombre, ID y edad. De esa forma podríamos identificar una instancia específica de la clase de animal, como root, número ID 304, edad 114. No obstante, estos valores deben tener cierto formato. Empecemos con la visibilidad, de lo cual hablaremos más adelante. El nombre del atributo empieza con una letra minúscula. Luego le siguen dos puntos y el tipo de datos. Para el nombre sería deseable mostrar una cadena de texto. Y podemos dar el mismo formato a los otros atributos, excepto que querríamos mostrar un número entero, ya que se trata de números. Ahora que tenemos algunos atributos para nuestra clase de animal, vamos a esta sección inferior. Aquí es donde ponemos los métodos, a los que se conoce también como operaciones o funciones. Los métodos te permiten especificar cualquier característica de comportamiento de una clase, así que podremos preguntarnos, ¿cuáles son algunos comportamientos diferentes de esta clase de animal? Quizás quisiéramos poder cambiar los nombres de nuestros animales, como Ruth, que realmente se debería llamar Rita, así que creamos una función llamada definir nombre. Podríamos también crear un método para comer, ya que todos nuestros animales comen. También es necesario que los métodos tengan cierto formato. Empiezas con la visibilidad, de lo cual hablaremos después, luego el método que empieza con una letra minúscula. Luego pones un paréntesis para indicar la función que vas a programar más tarde. También puedes agregar aquí variables y el tipo de datos, pero en la mayoría de los casos realmente no es necesario. Agreguemos la visibilidad y el paréntesis al método de comer también. Ahora hablemos de la visibilidad. La visibilidad de un atributo o de un método define la accesibilidad para este atributo o método. Así pues, en este momento tenemos un signo menos para todos ellos, lo que indica que cada uno de estos atributos y métodos son privados. Ninguna otra clase o subclase puede acceder a ellos. Justo lo opuesto es el signo más, el cual significa que un atributo o un método es público y que cualquier otra clase puede acceder a él. Otro tipo de visibilidad se indica por medio del algoritmo hash, el cual significa que un atributo o método está protegido. Solo la misma clase o sus subclases pueden acceder a ellos,
Y finalmente está la tilde o garabato, como me gusta llamarla. Esta define la visibilidad del paquete o por defecto, lo que significa que puede ser usada por cualquier otra clase mientras esté en el mismo paquete. Sin embargo, rara vez se usa. En la mayoría de los casos tus atributos serán privados o protegidos y los métodos con frecuencia serán públicos. Repasemos rápidamente estos conceptos básicos con otro ejemplo. Hagamos una clase para empleado. Podríamos darle atributos como nombre, ID de empleado, número telefónico y departamento. Desearemos que todos estos atributos sean privados y luego podríamos crear un método simple como actualizar el número telefónico, el cual definiremos como público. Así pues, habrás notado que estoy usando un software para crear los diagramas de clases UML. Los mismos principios se aplican si estás usando lápiz y papel. No obstante, un software lo vuelve mucho más sencillo. El software que estoy usando se llama Lucidchart y puedes registrarte gratis haciendo clic en el enlace que se encuentra en la parte superior derecha. Solo necesitas una dirección de correo electrónico y ya podrás seguir las explicaciones para hacer estos diagramas de clases. Así que lo siguiente que necesitaremos cubrir son las diferentes relaciones que existen entre clases. El primer tipo de relación que describiremos es la herencia. Y seguiré con el ejemplo de zoológico porque facilita comprender la lógica de estas relaciones. Más adelante veremos un ejemplo más técnico del mundo real. Sigamos con la herencia. Digamos que en nuestro zoológico los únicos animales que tenemos son tortugas, nutrias y loris perezosos, que son menos conocidos pero igualmente sorprendentes. En nuestro sistema queremos distinguir a cada uno de ellos como su propia clase, así que creamos 3 nuevas clases para tortuga, nutria y loris perezoso. Ahora, en lugar de duplicar atributos para nombre, ID y edad, podemos convertir estas clases en subclases de la clase de animal, dibujando flechas abiertas de esta forma. Se trata de una relación de herencia. Estamos diciendo que estas subclases heredan todos los atributos y métodos de la superclase. También podrías usar los términos clase derivada y clase principal. Así, nuestra clase de nutria va a heredar los atributos de nombre, edad e ID. Y luego podríamos agregar un atributo específico para nutria como extensión de bigotes. Una de las ventajas de la herencia es que si quisiéramos cambiar o agregar un atributo para todos los animales, no tendríamos que realizar ese cambio para tortuga y luego para nutria y luego para loris perezoso. Solamente hacemos el cambio en la clase de animal y se aplica a todas las subclases. En este escenario también tenemos lo que llamamos abstracción. Animal es una clase abstracta, porque en nuestro sistema cada vez que queramos crear una instancia de una de nuestras clases, esta será tortuga, nutria o loris perezoso. No crearíamos una instancia de la clase de animal misma. La clase de animal es solo una forma de simplificar las cosas y mantener el código sin repeticiones innecesarias. Así que para mostrar qué es esta clase abstracta, pondremos el nombre en cursiva. Podrías poner el nombre de la clase dentro de estas partes también, pero prefiero usar cursiva. Otro tipo de relación es la asociación. Así que si tuviéramos una clase para erizo de mar, podríamos trazar una asociación la cual se representa con una línea simple entre nutria y erizo de mar. Y podríamos decir que la nutria come erizos de mar. No hay dependencia entre ellas, es solo una relación de asociación básica y es muy simple. El siguiente tipo de relación es la agregación. Es un tipo especial de asociación que especifica un todo y sus partes. Así, continuando con nuestro ejemplo del zoológico, de nuevo esto solo es para explicar la lógica, vamos a crear una clase nueva para un grupo de tortugas. A un grupo de tortugas se le llama tortuguero y es algo muy ingenioso. Y así tenemos aquí nuestra clase de tortuguero que tiene una relación con tortuga. Cualquiera de las tortugas de nuestro zoológico podrían ser parte de un tortuguero, pero no tienen que serlo. Una tortuga podría salir del tortuguero en cualquier momento y seguir existiendo por su cuenta. Ese tipo de relación en la que una parte puede existir fuera del todo es la agregación y le indicamos con un diamante abierto. También hay una relación en la que la parte no puede existir fuera del todo. Se le llama composición. Para ilustrar esto voy a crear algunas clases nuevas. Digamos simplemente que tenemos varios centros de visitantes diferentes en nuestro zoológico y cada uno de esos centros de visitantes tiene una recepción y un baño. Ahora bien, si uno de nuestros centros de visitantes fuera demolido, también se demolerían la recepción y el baño de ese centro para visitantes. Esas áreas no podrían existir separadas del centro de visitantes en el que están. Eso es composición. Cuando un objeto derivado no podría existir sin su objeto principal. Anotamos una relación de composición por medio de un diamante cerrado. Otro concepto importante al hablar de relaciones en diagramas de clases UML es la multiplicidad. La multiplicidad te permite definir sus restricciones numéricas en tus relaciones. Por ejemplo, digamos que queremos especificar que nuestros centros de visitantes tendrían solo una recepción. Simplemente escribimos el número 1 aquí, lo que significa que puede haber una y solo una recepción por centro de visitantes.
Pero para los baños quizás queremos indicar que hay al menos un baño por centro de visitantes, pero dejando la opción a que tenga tantos como desees. Usaríamos esa notación para indicar uno o muchos baños. Otros tipos de multiplicidad son 0 a 1, lo cual es una instancia opcional, n, que representa una cantidad específica. Fue 1 en nuestro ejemplo, pero podría ser cualquier otro número dependiendo de tu caso de uso. 0 a muchos, 1 a muchos o un rango específico de números. Esperemos que nuestros ejemplos del zoológico hayan ayudado a explicar esos conceptos, pero quiero mostrarte cómo sería un ejemplo del mundo real. Este es un diagrama de clases UML para un carrito de compras en línea, y si quieres ver este sistema conmigo, basta que hagas clic en la esquina superior derecha. Puedes ver que este sistema tiene varias clases y relaciones, así que revisemos un par de ellas. Empezaremos con la clase de usuario. Tiene atributos para ID de usuario, contraseña, estado de inicio de sesión y fecha de registro. Tiene los diferentes tipos de resultados a la derecha y a la izquierda, la visibilidad que está definida como privada. Puedes ver cómo los valores resultantes de estos atributos describirían específicamente una instancia de la clase de usuario. Más abajo tenemos un método público de verificar el inicio de sesión, cuyo resultado es un booleano. Y eso tiene sentido, ¿verdad? Los métodos son comportamientos de una clase, así que si tuvieras que iniciar sesión de tu cuenta, hay una función implementada que verifica tus credenciales de inicio de sesión. Sigamos con la clase de cliente. Esta fecha nos indica que cliente es una clase derivada de usuario, así que cliente hereda todos los atributos y métodos de la clase de usuario. Y lo mismo aplica para la clase de administrador. Ambas heredan de usuario, pero también tienen sus propios atributos y métodos específicos. Mientras que el administrador puede actualizar el catálogo, el cliente no lo puede hacer. Desde cliente surgen varias líneas con el diamante cerrado. Así que si recuerdas, se trata de relaciones de composición, lo cual significa que las partes no pueden existir sin el todo. Si se eliminara una instancia de la clase de cliente, es decir, si se eliminara la cuenta de ese cliente, se eliminaría su carrito de compras y se eliminarían sus pedidos. No puede existir fuera del cliente. Lo mismo aplica para la información de envío y la información del pedido. Si no hay pedido, no habría información del pedido ni información de envío. Lo último que revisaremos en este ejemplo es la multiplicidad. Puedes ver que un cliente puede tener 0 o muchos pedidos. Tiene sentido, ¿verdad? Podrías crear una cuenta de cliente para una tienda en línea, pero nunca comprar nada. O podrías ser un cliente frecuente y realizar varios pedidos diferentes. Luego, por otro lado, un pedido puede pertenecer solo a un cliente. Sería muy confuso si un pedido específico con un ID de pedido único se duplicara en varios clientes diferentes. Y aquí puedes ver una relación de 1 a 1. Cada pedido tiene una y solo una información del pedido. Y la información del pedido pertenece a uno y solo un pedido. Gracias por ver este tutorial sobre diagramas de clases UML. Suscríbete a nuestro canal. Bueno, hasta ahí revisamos el video. Ustedes se pueden dar cuenta que es muy práctico reconocer cada una de las clases por medio de estos diagramas y se dan cuenta cómo se entrelazan, ¿no? Puede ser varias clases que se entrelazan por medio de los métodos de los accesorios, ya sean públicos o privados. Vamos a hacer un pequeño ejemplo práctico y lo vamos a programar en NetBeans para que se entienda un poquito mejor esta parte. Salir de la presentación. Canal para ver más. Bueno, ahí está el software que están utilizando en la presentación, Lucidchart. Pero también se puede acceder de forma gratuita. Sí, también hay lo que es gratis. A lo que usted inicia se puede contar con la parte gratuita. Además es de costo, pero con la parte gratuita se puede acceder a varios paquetes que nos permiten hacer diferentes tipos de diagramas. Yo ya me registré, por eso tengo la cuenta aquí. Ya, entonces en resumen de lo que acabamos de ver, nos estamos viendo lo que es el aspecto de la herencia y podemos decir que la herencia
es una forma de reutilización de software en la que se crea una nueva clase al absorber los miembros de una clase ya existente. Por ejemplo, si utilizamos la clase que ya veníamos practicando en los días anteriores, la persona, es muy general, si ustedes se dan cuenta y le prestan un poquito de atención. De la clase de persona yo puedo crear múltiples subclases. Una persona, ¿qué podría ser? Un estudiante, también podría ser un trabajador, podría ser un profesional, podría ser diferentes cosas, un pintor, un guardia, un militar, un vigilante. Entonces, cada una de esas alternativas en lo que una persona puede ir evolucionando, podría ser una subclase. ¿Sí? Por eso les puse los ejemplos. De persona, puedo poder dar a una clase estudiante, ya que hay datos generales que tienen todas las personas, sean lo que sean o lo que ellos estén en ese momento desarrollándose. Pues todo militar, por ejemplo, si yo quisiera crear una clase, una subclase de militar. En la clase de persona, ¿qué voy a tener? Voy a tener su nombre, sus apellidos, su número de cédula, su dirección. Y yo voy a heredar todo lo que tiene la clase persona hacia la clase militar, pero en la clase militar debo especificar atributos y métodos que son específicos de esa subclase. Por ejemplo, si yo heredo todos los datos de una persona de la clase persona, que sería mi clase principal, en la clase militar, ¿qué pondría? Métodos adicionales, atributos adicionales como el rango, de pronto el batallón donde ejerce, de pronto si que es de infantería, de qué tipo de arma es, de pronto si tiene licencia o no tiene licencia, son cosas particulares que se pueden subheredar. Entonces vamos a hacer a continuación un ejemplo. Vamos a utilizar la misma clase persona. Aquí hemos hecho la gráfica UML de persona, la cual ya hemos venido trabajando, pero vamos a inicializar desde cero en Netling con estos nuevos datos. Si ustedes se dan cuenta bien aquí en la parte de mi diagrama UML de la clase persona, estoy poniendo atributos como nombre, apellidos y edad con su respectivo tipo de datos. Ya ustedes ya vieron en la presentación por qué se pone el menos, por qué se pone el más. Se pone menos cuando el acceso es privado. Quiere decir que solo voy a poder acceder a estos atributos dentro de mi clase persona. Por eso le voy a poner private. Y para eso utilizamos los métodos accesorios getter y setter para con esos métodos poderlos seleccionar el valor que tienen estos atributos desde otra clase o desde una subclase. Para eso se utilizan en general los métodos get y set. Si yo me encuentro en una subclase que estoy heredando de persona y quiero acceder a un atributo que es de tipo privado, no lo voy a poder hacer directamente. Tengo que llamar a esos métodos para poder acceder. Entonces, ese es el objetivo de utilizar getter and setter. Además de eso, tenemos aquí unos métodos, que es el método constructor, que ya yo les había dicho. El método constructor lleva el mismo nombre que tiene la clase, por eso ponemos aquí persona, y los atributos que por lo general son encerados o recién editados en ese constructor, en ese método constructor. Y los getter and setter, que ya ustedes ya saben para qué se utilizan, para extraer y para poder cambiar los valores, o si no, visualizarlos en alguna otra parte del software. Eso por el lado de haber creado mi clase persona. Profe, Sí, dígame. buenos días primeramente. Es que yo la otra vez le escribí que tenía un problema, pues, que no podía matricularme en la clase y aún no puedo matricularme en la clase en esta clase, mejor dicho. Ay, pero en el aula virtual. Sí, ¿Todos tienen el mismo problema o ya los demás ya se matricularon? Todo sale de Todos. que no se puede matricular, o sea, no Solo se hay que puede. estar inactiva. Ajá. Ya, ya. Activa la matriculación. Ya, entonces ya mismo, después de terminar esta explicación, me voy un ratito al curso para activarlo. Sí, bueno. muchas gracias. Sí, sí. De pronto le he puesto la fecha, ya no está dentro de la fecha que puse inicialmente. Ya tengo que ampliar de pronto ese plazo. Ya. Entonces no se preocupe, yo ahora más luego lo activo, ya mismo me doy un par de minutos y lo...
Ya, entonces seguimos con la explicación. Eso dentro de lo que habíamos dicho del ámbito que habíamos creado, esta clase de tipo persona con estos simples datos y con sus respectivos métodos. Ahora, para ver lo que es el efecto de la herencia, podemos crear otra clase que se llama estudiante, y esta clase va a heredar todos los métodos y atributos que tenemos en la clase persona, y además va a añadir otros atributos y otros métodos propios de de la clase estudiante. Por ejemplo, aquí estoy accediendo a lo que es nombre, apellido y edad, que ya tiene mi clase persona, pero van a heredarlo mi clase estudiante. Y adicionalmente he creado yo dos atributos más que ya son de mi clase propiamente estudiante, que es mi atributo código de estudiante y nota final. Como ustedes pueden ver, estos dos atributos no los tengo en mi clase principal, pero los puedo añadir yo en mi subclase estudiante. También puedo crear métodos que no se encuentran dentro de la clase padre, como por ejemplo aquí hacer otro método constructor, ya que el método constructor de una clase o de una subclase, mejor dicho, no se parece a lo de una clase. Ya lo vamos a ver la diferencia en lo que es el código de programación. Y también puedo agregar código, métodos que no he hecho en la clase principal, como por ejemplo el código de mostrar datos. Antes de seguir con el ejercicio, voy a hacer una pausa de 2 minutos para irme al aula virtual y activar lo de matriculación, ¿sí? Entonces me esperan 2 minutos y seguimos con el ejercicio en Netflix.
Bueno, si ya pueden revisar, ya he activado la parte de la matriculación. Recuerden que el código es TDS 2020 para que puedan matricularse. Bueno, vamos a seguir con la parte del software que vamos a desarrollar. Ya lo que hemos visto en la parte de la diapositiva donde estaba la clase persona y la clase que íbamos nosotros a generar. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Acá es nuevo proyecto. Ya saben que utilizamos Java with A, Java Application. Vamos a poner clases. Buenos días, ingeniero. Una consulta, disculpe que me interrumpa. Ahorita Sí. me metí a la plataforma para matricularme y me sale que ya terminó, que era hoy día hasta las 9:30, ya son 9:33 y no me puedo matricular. A la fecha. Perdón, entonces puse Sí, ahí sale está hoy día hasta las 9:30 a ver, me corregí. y como ya son 9:30. Déjenme cambiar la fecha entonces. Así no hay problema que ya estamos 30. Ya le cambio, ya le cambio. Así. Ya ahí le cambié, verifique por favor. Bueno, seguimos con el ejercicio. Vamos a crear un archivo de nombre clases. Nuevo proyecto. Sí, ya me pude matricular. Ya, ok. Entonces ya, por favor, todos matricúlense para de pronto ir subiendo contenido. Ya voy a ir subiendo los videos para que ustedes puedan ir viendo todo lo que estamos haciendo aquí en clase. Ingeniero, ahí hay unos archivos que hay tarea ahí para hacer. Sí, ya había puesto algo yo. Pero también tengo que modificar la fecha. Yo pensaba que habían entrado la semana pasada. Voy a ver si Ya. las amplío para el día, para la semana que viene, hasta el fin de semana. Ya. Sí, no se preocupe. Igual yo voy a poner las tareas a hacer. Ya podemos matricular. Sí, la Sí, matrícula. profe, Sí, dígame. yo digo ese acontecimiento por WhatsApp, pero usted nunca nos respondió por el grupo, entonces ya también hasta me había olvidado de eso. Pensé que tampoco usted había subido investigaciones o algo por así en esa. Ya, al momento en la plataforma me dice, ¿verdad? Sí. No, pues lo había escrito por WhatsApp sobre eso, que no nos habíamos podido. Ya. Sí, hay unas actividades ahí en la plataforma sobre las metodologías ágiles, hay investigaciones más que todo. Son investigaciones sobre los temas que habíamos revisado en esa semana. Yo voy a enviar después ya que terminemos la hora de clase las fechas, porque creo que están con las fechas de la semana donde vimos esas actividades, para que ustedes puedan subirlas. Sí, voy a ampliar hasta la semana que viene para que ustedes puedan cumplir con esos trabajos. Ya. Ingeniero, un compañero, Gregorio Espinosa, dice que tiene fallas con el internet y se le corta y casi no le escucha. Pero ustedes sí me están escuchando bien. Sí, nosotros sí, sino que él es porque dice que tiene fallas con el internet. Sí, la verdad a mí también me sabe pasar. Ayer me pasó un caso que casi no doy clases en la hora que tenía, porque se cortó el internet, un fallo del DNS de NetLife, ya que yo tengo mi proveedor de servicios de NetLife. Y
prácticamente acá la gente estaba haciendo básicamente huelga frente a donde estaban las oficinas en el live, porque eran varios profesores que tenían ese problema dentro de la ciudad. Entonces, sí es comprensible, siempre falla, ¿no? Al menos si que está alejado de la zona céntrica, es creo que donde más fallas hay. Yo estoy en todo el centro de la ciudad e inclusive yo tenía esas fallas. No tenía internet desde el día anterior, desde las 4 de la tarde. Entonces, bueno, cuando se les ocurra esa situación, me comuniquen que yo les comprendo porque eso ya a mí me ha pasado. Ya lo he vivido también esa emergencia. Y hay veces personas que no entienden, bueno, las autoridades a veces no entienden eso, piensan que uno se está excusando de que no quiere dar la clase porque está poniendo un pretexto, por así decirlo. Pero no, si eso sí pasa. A mí me ha pasado casi 3 veces. He tenido que a veces irme a la casa de un amigo, a la casa de un vecino, a prestar internet para poder dar la clase. Realmente el servicio en Ecuador es pésimo. Yo contraté el servicio de esta operadora, el NetLife, pensando que era el mejor, pero ya en 2 meses, como 5 veces me han pasado casos, en que se corta, se apaga Pero ahorita es que recién es el problema, porque yo ya tengo un año y no, recién. Sí, O sea, es que ahora en este momento por el cuando motivo ya de esto. todo el mundo está accediendo al internet, es el problema. Cuando las personas no tenían mucho esta necesidad de estar conectados, no se daba ningún problema porque eran pocas las personas que se conectaban, pero ahora prácticamente es todo el mundo que está entrando ahí. La red se satura. Yo también he tenido fallas así como 3 veces, pero anterior no. Yo creo que es por el motivo de esto, que como todo el mundo necesita internet y todo el mundo anda conectado. Sí, al menos esta herramienta Zoom es la más utilizada. La utilizan en todo lo que es Minedu, en los colegios, escuelas, universidades. Está saturado. Es un problema, pero ahí vamos. Entonces, y lo peor es que no se sabe todavía hasta dónde va esta situación. No se sabe si va a ser controlada, no se sabe si hay cura, no se sabe realmente nada. Nosotros teníamos previsto que ya para agosto podríamos ya estar en la parte presencial, pero entiendo que las autoridades están viendo que va a ser imposible porque van a arriesgar a ustedes, a los estudiantes más que todo, a andar movilizándose en colectivos, en buses, de transporte. Hay alto riesgo de contagio y está elevándose nuevamente el índice de enfermedades por COVID. Sí, yo tuve una experiencia con un familiar también de esa situación. Es bien difícil y mi familiar se salvó por milagro porque estuve en el terapia intensiva y todo. Entonces tengan mucho cuidado con eso. No salgan a la calle sin protección, que es verdaderamente seria la situación. Bueno, chicos, ya que me salió un poquito del tema, pero bueno, ya, las tareas yo... Sí, profe, ¿Sí? disculpe, es que se me va el internet de la nada, o sea, en el router se desaparece toda la señal y se va y se me desconecta de todo. ¿Usted tiene internet por fibra óptica o por antena, de pronto con señal de onda? ¿De qué tipo es su internet? O sea, no sé específicamente, pero es por el router SNT, que... SNT mejor dicho, ¿eh? Sí, CNT también falla bastante CNT. Por eso yo tenía de una empresa privada, pero me fallaba a sí mismo, pero en cambio era por antena, me mandaban por ondas, no tenía conexión cableada. Entonces, como viene este boom de NetLife con la fibra óptica, yo actualmente pago un plan de $50 que es de 100 megas supuestamente, pero igual me da problemas. Sí. Imagínense un plan supuestamente Sí, profe, disculpe, excelente y se cae de la clase. Sí, 100 megas para dos o tres conexiones que tengo aquí en mi casa debería abastecer, pero igual da problemas. Digo, el día de ayer se fue, antes de ayer a las 4 de la tarde, y recién me llegó ayer a las 12 del día. Antes no tenía clases en la mañana, tenía solo en la hora de tarde y noche. Si no, imagínense, los jefes no van a decir que uno no tuvo problemas de internet, sino que van a decir, no quiere dar o quiere trabajar o alguna otra cosa. Es muy complicado esto. Ojalá que esto ya tenga su cura, su tiempo de que esto se acabe, porque en verdad estamos medios difíciles así. Pero ahí vamos, hay que meterle ganas. Bueno, chicos, ya vamos a retomar lo que estaba. Creo que estábamos en NetBeans. Ya les había dicho que las tareas, bueno, van a tener una semana más, por lo que no habían podido inscribirse. Y son investigación en realidad, no son tareas difíciles. Vamos a ver NetBeans.
Ya, dentro de NetBeans hemos creado ya un proyecto de nombre clases. Vamos a Source Package. Vamos a crear de aquí dentro un Java Package.